Bueno, buen día para todos y todas. Eh, en esta reunión de hoy, bueno, primero saludarlos, espero que estén muy bien y contarles que vamos a estar trabajando con dos videos. Uno va a tener que ver con sustantivos y el otro va a tener que ver con adjetivos. La idea es repasar un poco los conceptos claves a través de estas clases de palabras, poder explicar cómo me doy cuenta que una palabra es un sustantivo y ver cómo se clasifica semánticamente. Por semánticamente entendemos que es cómo clasificamos las palabras según la información o significación que estas palabras nos transmiten. Bien, así que vamos a empezar con este primer video que tiene que ver entonces con los sustantivos. Muy bien. Como les decía, entonces vamos a tener nuestra clase de hoy sobre sustantivos y vamos a partir de la pregunta de cómo me doy cuenta que una palabra es un sustantivo. Para eso, para poder responder a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que todo sustantivo es un nombre. Un nombre a través del cual las personas transmitimos o pensamos o nombramos todo lo que nos rodea. Este nombre, que es el sustantivo, nos va a permitir conocer el mundo de alguna forma, porque es el nombre que le ponemos a todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea tiene un nombre y ese nombre es un sustantivo. Viene de una palabra en latín que es sustantia, que es aquello que tiene sustancia, pero para nosotros la clave es entenderlo como un nombre, porque no solo vamos a nombrar cosas, sino también vamos a ponerle nombre a las acciones, a el hecho de poseer una determinada cualidad, a los lugares. Vamos a ver que hay distintos tipos de nombres. Bien, así que vamos a partir de una oración ejemplo que es esta, una oración muy simple que dice un recuerdo inolvidable. Vamos a tomar este ejemplo para reconocer en ella cuál las palabras que están en esta oración es un sustantivo. Probablemente, como no es un tema nuevo y es algo que hace mucho seguramente venís trabajando, ya sabrás cuál es. Pero vamos a repasar los puntos claves para que siempre podamos encontrar un sustantivo. Vamos al primer paso. Lo primero que me tengo que preguntar entonces es si la palabra en cuestión es el nombre de algo. Es decir, me pregunto, ¿hay algo que se llame así? Fíjense si tomamos el ejemplo que vimos antes. Un, ¿es el nombre de algo? Y bueno, me doy cuenta que nada se llama un nombre. Y la respuesta es no. Recuerdo, ¿hay algo que se llame recuerdo? ¿Recuerdo es el nombre de algo? Sí, es el nombre que le ponemos a la acción de recordar algo. Por lo tanto, la palabra recuerdo es un sustantivo, porque es el nombre de algo. ¿Inolvidable es el nombre de algo? Bueno, la respuesta es no, porque inolvidable es la cualidad de algo. Es una característica que tiene algo. No es su nombre, es su característica. Fíjense que ahí podemos pasar al segundo punto, que es me fijo si le puedo poner un artículo. Esto es clave. Los artículos son una clase de palabra que tiene como función y capacidad distinguir al sustantivo. La función que tienen los artículos es distinguir al sustantivo. ¿Cuáles son los artículos? Bueno, el artículo el y los, el artículo la y las, y si tomamos en cuenta el lenguaje inclusivo, le
y les. Hay otro artículo que es el artículo lo, que lo ponemos separadito, porque es un artículo neutro, se llama, ¿bien? Que tiene la función de transformar a un adjetivo en un sustantivo. Pero son casos muy particulares, como si en este caso dijéramos lo inolvidable fue tal cosa. Pero es un artículo muy particular. Por lo pronto le tenemos que prestar mucha atención a los otros artículos que nos permiten reconocer a los sustantivos, ¿no? Entonces, si yo puedo decir, por ejemplo, el recuerdo, voy a darme cuenta que esa palabra es un sustantivo. ¿Puedo decir el un? No. ¿Puedo decir el inolvidable? Bueno, puedo decir el inolvidable, pero me está faltando algo. El inolvidable, ¿qué? En este caso, el inolvidable recuerdo. Ese él está siguiendo a recuerdo. ¿Bien? Entonces, fíjense, después de haber pasado por el paso 1 y el paso 2, llego al punto 3. Me fijo si esta palabra puede recibir un adjetivo. Los sustantivos tienen la capacidad de recibir a los adjetivos. Si yo a una palabra la puedo acompañar con un adjetivo, esa palabra es un sustantivo. Por ejemplo, bello recuerdo o triste recuerdo, ¿no? Cualquiera de los adjetivos que se me ocurran y que yo pueda poner a estos, esta palabra la va a transformar en un sustantivo. Entonces, repasando, ¿cuáles son los 3 pasos que tengo para reconocer si una palabra es un sustantivo? Preguntarme si es el nombre de algo, ver si le puedo poner un artículo y ver si le puedo poner un adjetivo, si puede recibir un adjetivo. Aunque no esté, fíjense que acá la palabra recuerdo no tiene un artículo, pero yo se lo puedo agregar, puedo decir el recuerdo, ¿ok? Entonces, estos son los 3 pasos básicos para reconocer a un sustantivo, ¿sí? Acá como vemos, por lo tanto, recuerdo es un sustantivo, porque sí es un nombre, sí es un nombre de algo, sí le puedo poner un artículo y sí le puedo poner un adjetivo, ¿ok? Estos son los pasos para reconocer al sustantivo. Entonces, fíjense, acá viene la siguiente pregunta. Muy bien, una vez que yo identifico un sustantivo, ¿cómo los puedo clasificar? O dicho de otra forma, ¿qué tipos de sustantivos me puedo encontrar? Y acá vamos a establecer una serie de distinciones a través de un cuadro. Este cuadro, acá quiero ser claro con esto, si ustedes se fijan o buscan o investigan, van a ver distintas maneras de clasificar a los sustantivos y a los adjetivos. Yo voy a proponer una que para mí es adecuada, es fácil de entender y sirve para identificar la clase de palabra, que es lo más importante, ¿no? La idea de poder clasificar a las palabras y poder clasificarlas semánticamente, como el cuadro que van a ver, es poder darnos cuenta de todas las variantes que tenemos en casos de sustantivos y poder encontrarlas fácilmente en la oración para cuando tengamos que, por ejemplo, analizar sintácticamente o pensar en la estructura de un texto y determinar relaciones de coherencia y cohesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cuadro que vamos a ver, que hay que aprendérselo, acá no hay otra, hay que aprenderse el cuadro y sus características, nos va a permitir clasificar a los sustantivos. Insisto, hay varias maneras de clasificarlos o distintos teóricos proponen distintas formas. Esta es la que yo creo que nos puede servir a nosotros. En primer lugar, tenemos una primera división que es la división entre los sustantivos propios y los comunes. Propio significa particular, es decir, son nombres particulares, de elementos particulares. Por ejemplo, si yo menciono la palabra Argentina, estoy nombrando el nombre de un país en particular. No hay otro país que es Argentina, es
ese en particular, ¿sí? Lo mismo con las personas. Si yo digo Lionel Messi, me estoy refiriendo a una persona en particular. Por eso propio quiere decir propio, sí, particular. Mientras que comunes, común no quiere decir así algo como trucho, común. No, quiere decir compartido. Es el nombre compartido, el nombre común. El nombre que tenemos en común, podemos decir. Fíjense, si yo tomo este objeto que es un marcador y muestro este otro objeto, los dos comparten un nombre. Comparten el hecho de ser marcadores. ¿Sí? Es el nombre que tienen en común. Por eso se lo llama así. También tenemos una marca gráfica que nos distingue, que es el uso de la mayúscula. Los propios sabemos que no importa el lugar de la oración donde estén, se escriben con mayúscula, mientras que los comunes van en minúscula. Pero claro, cuando yo tengo que escribir, no hay nadie diciéndome mayúscula o no. Lo tengo que recordar para el momento en que esté produciendo un texto. ¿Bien? Los propios se dividen en otros dos, que son los personales y los geográficos. ¿Sí? Entonces, los propios se dividen en personales y geográficos. Si yo tengo un sustantivo personal, no va a ser común, porque fíjense que ya estoy en la línea de los propios. Esto es importante entenderlo, ¿sí? Entonces, dividimos en personales y en geográficos. Los personales son nombres de personas físicas y jurídicas. Físicas son las personas de carne y hueso y jurídicas son todas aquellas entidades que la ley prevé como si fuesen personas. Por ejemplo, yo digo Nike. Nike o Coca-Cola o cualquiera de las marcas son nombres de personas jurídicas. ¿Bien? Por eso los vamos a clasificar como personales. Los geográficos, como ustedes lo imaginarán, porque tienen geografía, son nombres de lugares. Bien, como dijimos hace un momento, Argentina. Ahora vamos a ver más ejemplos. Los comunes también se dividen en dos, que es muy importante tratar de entenderlos. Clásicamente, la maestra cuando éramos chicos nos decía que los concretos son los que se pueden ver y tocar y los abstractos no. Esa no es una explicación muy buena. Es una explicación que tenía que ver con la edad que teníamos cuando nos lo enseñaron así, por nuestras capacidades cognitivas en ese momento. Hoy vamos a ampliar un poquito más esta definición y hacerla más precisa, ¿no? Abstractos son aquellos sustantivos que no tienen existencia propia, es decir, no existen por sí solos, mientras que los concretos tienen existencia propia, existencia independiente. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo la palabra recuerdo, que es la que habíamos trabajado en el ejemplo anterior. ¿Ok? Supongamos que hay gente, dos personas en una habitación. Esas personas no están. ¿El recuerdo sigue estando ahí? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque el recuerdo existe internamente, dependiente del estado mental de la persona. En cambio, si yo digo, por ejemplo, marcador, como habíamos dicho antes, si esas dos personas se van, el marcador no se va con ellas, no desaparece, sino que tiene una existencia independiente. Entonces, ¿qué diferencian los concretos de los abstractos? El grado de dependencia en la existencia. Los abstractos no tienen existencia propia y los concretos existen por sí solos. Otro dato importantísimo es ver que los abstractos suelen derivar de verbos y de adjetivos. Por lo tanto, si yo reconozco una palabra como derivada de un adjetivo o de un verbo, voy a poder identificarla directamente con un sustantivo abstracto. Si es el nombre de esa cualidad o de esa acción, ¿no? Por ejemplo, si yo digo belleza, digo, es el nombre que recibe el hecho de que algo sea bello.
Viene de la palabra bello, la palabra belleza. Viene de un adjetivo, por lo tanto es un sustantivo abstracto. ¿Ok? Seguimos. Los concretos también se dividen en dos grupos. Se tratan de los incontables y los contables. ¿Qué diferencian a uno del otro? Bueno, los incontables no los puedo contar en unidades, no puedo decir 1, 2, 3, 4. Mientras que a los contables los puedo contar a través de unidades. Por ejemplo, puedo decir un marcador, dos marcadores, tres marcadores, ¿sí? Puedo contar las unidades. Los incontables no los puedo contar en unidades, no puedo decir una arena, dos arenas. Los tengo que contar en magnitudes, ¿sí? Kilos, litros, tamaño, pero no puedo contarlos en unidades. Otra diferencia es que los contables son partibles. Es decir, si yo tengo un cúmulo de arena y lo parto al medio, la arena no pierde su propiedad, sigo teniendo arena. En cambio, si yo parto un marcador al medio, evidentemente tendré un marcador roto, no dos marcadores. ¿Ok? Por último, la última de las diferencias es de los individuales y los colectivos. Acá quiero que nos detengamos y prestemos mucha atención. Solemos confundir individual con singular y colectivo con plural. Eso es un error. Esas son categorías morfológicas, no semánticas. Acá estamos viendo qué idea nos ponen en la mente estos sustantivos. Por lo tanto, estamos viendo categorías semánticas. Individual no significa singular, significa uno o varios individuos de un conjunto. Y colectivos es el nombre que recibe todo ese conjunto organizado. Fíjense esto. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, si yo, por ejemplo, lo pienso con la relación de un equipo y sus integrantes, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un equipo formado por distintos jugadores y decir que el nombre del conjunto es equipo y los elementos o unidades de ese conjunto son los jugadores. Por lo tanto, equipo va a ser sustantivo colectivo porque es el nombre del conjunto y jugadores va a ser individual porque es el nombre que reciben los elementos que están dentro del conjunto. Para hacerlo más fácil todavía, yo les propongo esto. Bien. Si ustedes tienen que clasificar cualquier sustantivo que esté en plural, por ejemplo, jugadores. Pongamos que tengo que clasificar jugadores y equipos. Lo que me conviene hacer es pasarlos al singular. Lo transformo en singular, de jugador es jugador, de equipos equipo. Y ahora me pongo a pensar, en jugador, ¿cuántos hay? ¿Hay un individuo o un conjunto? Como hay un individuo, digo, es individual. Y como en equipo hay conjunto, digo que es colectivo. Entonces, si vuelvo al ejemplo anterior, jugadores, a pesar de que esté en plural, va a seguir siendo individual y colectivo equipo. ¿Ok? Entonces, esa es una herramienta. Pasar a singular lo que esté en plural y pensarlo en singular a ver si ahí tengo un individuo o un conjunto. Vamos ahora a ver ejemplos de todos, de estas 6 opciones que tengo. Siempre un sustantivo que me toque va a ser alguna de estas 6, ¿ok? Es decir, por ejemplo, Jorge y María son sustantivos propios personales de personas físicas. Entonces, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo voy a clasificar la palabra Jorge? Voy a decir, Jorge es un sustantivo propio personal.
tiene estas tres características. Es un sustantivo con un nombre particular de un individuo en particular y que ese individuo es una persona. Todo eso estoy diciendo clasificando a Jorge así. Lo mismo a María, sustantivo propio personal, y lo mismo a las personas jurídicas. Por ejemplo, Samsung o YouTube. Bien, también las consideraríamos sustantivos propios personales. ¿Qué pasa con Italia? Italia es un sustantivo propio, porque también es el nombre particular de algo, geográfico en este caso, porque se refiere a un lugar. Fíjense que en los ejemplos que yo tengo acá tengo Italia, Bécar, Nilo y Aconcagua. El nombre de un país, el nombre de una localidad, el nombre de un río y el nombre de una montaña. Eso es para mostrar que los nombres propios geográficos pueden referirse a cualquier hito geográfico, no solamente a los países. Y van, obviamente, todos los propios con mayúscula. Dentro de los comunes podemos tener los sustantivos comunes abstractos, es decir, que no tienen existencia propia y que derivan de adjetivos o de verbos. Fíjense, solidaridad deriva de solidario. Como dijimos, recuerdo deriva de recordar. Amor deriva de amar. Y partida deriva de partir. ¿Son sustantivos todos? Sí. La solidaridad, el recuerdo, el amor, la partida. Les puedo poner un artículo. Son el nombre de algo. Son sustantivos. Entonces, ¿cómo se clasificaría soledad? Sería un sustantivo común, abstracto. ¿Qué pasa con los incontables? Como arena, harina y agua, como dijimos. Fíjense, los puedo partir. Si yo parto la harina, la arena y el agua, no pierden su propiedad y no los puedo contar en unidades. Los tengo que contar en magnitudes, ¿no? Metros de arena, kilos de harina, litros de agua. Son sustantivos, por lo tanto, incontables. ¿Cómo los clasifico? Sustantivos comunes, concretos, incontables. ¿Qué pasa, por otro lado, con los contables? Los contables pueden ser individuales o colectivos. Por ejemplo, fíjense que acá a propósito los puse en plural. Libros, peces y jugadores. Son individuales porque señalan individuos. ¿Cómo los clasifico? Estos son los que hay que viajar más para clasificarlos. Sustantivos comunes, porque es el nombre que se comparte. Concretos, porque existen por sí solos. Contables, porque los puedo contar en unidades. Y en este caso individuales. Libros, peces y jugadores. Son individuos dentro de un conjunto. Los ejemplos de colectivos que puse justamente son para compararlos con esto. Fíjense, biblioteca es un conjunto organizado de libros. Cardumen es un conjunto o una familia de peces. Y equipo es un conjunto organizado de jugadores. ¿Bien? Bueno, entonces, como vimos, los sustantivos los puedo reconocer a través de 3 pasos. Uno es preguntarme si son el nombre de algo. El siguiente punto es si le puedo poner un artículo. Y por último, ver si puede recibir un adjetivo. Y luego, para clasificarlos, me tengo que aprender este cuadro, en que se dividen en propios y en comunes, los propios en personales y en geográficos, los comunes en abstractos y concretos, los concretos en incontables y contables, y los individuales y los contables en individuales y colectivos. Espero que se haya entendido. Les recomiendo que este cuadro y la filmina anterior la puedan copiar en la carpeta porque lo vamos a necesitar en las clases. Les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien y nos reencontraremos próximamente.